Hola, bienvenidos, bienvenidas a este episodio especial donde hablaremos sobre cómo la comprensión histórica interpela nuestro quehacer educativo y pedagógico. Mi nombre es Daladier y los invito a reflexionar conmigo sobre cómo el pasado sigue vivo en nuestras aulas, nuestras decisiones como docentes y en nuestra forma que concebimos la educación. Educar no es solo una práctica neutra, tampoco es un acto aislado del tiempo. Enseñar es en gran medida transmitir una visión del mundo. Y para saber qué tipo de mundo estamos construyendo desde nuestras prácticas pedagógicas, necesitamos mirar hacia atrás, al pasado, a la historia de la educación. Por eso empezaremos la escuela como construcción histórica. Esto nos lleva a hablar que la escuela tal y como la conocemos hoy no ha existido siempre, es una creación histórica. Tiene raíces profundas en los ideales de la modernidad, en los proyectos políticos del Estado, en las demandas del mercado y también en las resistencias sociales. Tomemos como ejemplo el modelo tradicional del aula, estudiantes sentados en filas mirando hacia el frente y un docente que imparte conocimiento. Este formato fue diseñado en el siglo XIX, influenciado por la lógica de la fábrica industrial. Eficiencia, control del tiempo, homogeneidad. Aún hoy seguimos replicando esta estructura sin preguntarnos si sigue funcionando, si sigue poniendo las necesidades del presente. Comprender la historia nos permite ver que muchas prácticas escolares actuales no son naturales, sino heredadas, y como tales pueden transformarse. Por eso también podemos hablar de las pedagogías que también tienen historia. Así como la escuela tiene una historia, también la tienen las pedagogías. Las ideas de Comenio, Rousseau, Pestalozzi, Freire o Vygotsky no surgieron del vacío, fueron respuestas pedagógicas o contextos sociales específicos. Entender las pedagogías del pasado nos ayuda a resignificar las del presente. Paulo Freire, por ejemplo, desarrolló su pedagogía del oprimido como una forma de educación para la liberación en contextos de desigualdad. Su propuesta no era solo enseñar a leer palabras, sino también era leer el mundo. ¿Cuánto de esa pedagogía crítica aplicamos hoy en nuestras escuelas? ¿Seguimos educando en la repetición o para la transformación? En Colombia aún ofrecemos retos enormes y los enfrentamos, como la inequidad, la exclusión y una desconexión entre el currículo y las realidades sociales. ¿Cómo enfrentar estos retos sin una lectura crítica del pasado pedagógico? Por eso hablaré un poco sobre educar con conciencia histórica. Al educar con conciencia histórica es reconocer que la escuela no está aislada del tiempo ni del poder. Es preguntarse por qué evaluamos, cómo evaluamos, por qué enseñamos ciertos contenidos y otros no. Desde dónde se ha construido la autoridad del docente, por qué persisten ciertas formas de exclusión. Cuando leemos nuestras prácticas pedagógicas desde la historia, ganamos una mirada crítica que nos permite cambiar. Dejamos de repetir por inherencia y comenzamos a actuar con conciencia. Esa es la clave de la educación transformadora. Como educadores, tenemos la responsabilidad ética de revisar lo que hacemos, desde dónde lo hacemos y con qué propósito lo hacemos. Solo así podremos construir espacios más incluyentes, críticos, humanos.
La historia de la educación no solo está en los libros, está en las aulas, en las rutinas escolares, en los gestos y decisiones que tomamos cada día como docentes. Educar no es solo una práctica neutra, tampoco es un acto aislado del tiempo. Enseñar es en gran medida transmitir una visión del mundo. Y para saber qué tipo de mundo estamos construyendo, desde nuestras prácticas pedagógicas, necesitamos mirar el pasado, a la historia de la educación. Porque sí, la escuela, tal y como la conocemos hoy, no ha existido siempre. Es una creación histórica. Tiene raíces profundas en los ideales, en la modernidad, en los proyectos políticos del Estado, en las demandas del mercado y también en las resistencias sociales. No nació de las paredes que hoy las contienen, sino con las ideas que las sostienen. Entonces, ¿por qué sí es importante mirar la educación desde la perspectiva histórica? Porque muchas prácticas pedagógicas que hoy consideramos normales tienen una carga ideológica y cultural que debemos visibilizar. Comprender su origen nos da herramientas para decidir si las queremos mantener, transformar o superar. Pero no solo la escuela tiene historia, también la tienen las pedagogías. Las teorías educativas que estudiamos no nacieron en laboratorios, sino en los contextos concretos. Comenius, Rousseau, Montessori, Freire, Vygotsky, todos respondieron a preguntas urgentes en su tiempo. Por ejemplo, Paulo Freire, uno de los grandes pensadores latinoamericanos, desarrolló su pedagogía del oprimido como una forma de educación para liberación de contextos de desigualdad social. Su propuesta no era solo enseñar a leer palabras, sino también leer el mundo. ¿Qué tanto de esa pedagogía crítica aplicamos hoy en nuestras escuelas? ¿Seguimos educando para la repetición, para la transformación? Todo este tipo de cosas hacen que quedemos de lado o dejemos de lado, por ejemplo, la discriminación, la exclusión de estudiantes con discapacidad y una profunda desconexión entre el currículo oficial y las realidades sociales de los niños y las niñas, jóvenes y adultos. ¿Cómo enfrentar estos retos sin una lectura crítica del pasado? Comprender la historia nos ayuda a identificar muchas prácticas actuales, no solo son naturales, sino heredadas. Nos permite entender que la evaluación punitiva y la jerarquía vertical entre el maestro y el estudiante, la estandarización del conocimiento, son verdades universales, sino decisiones que pueden cambiar. Y esa es la clave. Si entendemos que la escuela es una construcción histórica, también entendemos que puede y debe ser transformada, que no estamos atados al pasado por si somos llamados a dialogar con él como educadores. Tenemos la responsabilidad ética de revisar lo que hacemos, desde dónde lo hacemos y con qué propósito lo realizamos. La historia de la educación no es un listado de fechas ni de personajes, es una herramienta que para el presente es una mirada profunda de estructuras, profundas las estructuras que aún condicionan la forma en la que enseñamos y aprendemos. Es también una invitación a romper con lo que nos oprime, a construir nuevas formas de enseñar que liberen, que incluyan y que reconozcan la diversidad. Hoy más que nunca necesitamos docentes que comprendan el presente con ojos abiertos al pasado, docentes que cuestionen, que innoven, que propongan, porque educar también es un acto político, un acto histórico y es un acto profundamente humano. No quiero extenderme más,
pero sí quiero cerrar con que la historia de la educación no solo es un contenido curricular, es una herramienta viva para reflexionar sobre nuestra práctica y proyectar una escuela diferente. No olvidemos que cada gesto en el aula tiene un significado, cómo organizamos el espacio, qué lenguaje usamos, cuánto escuchamos, a quiénes visualizamos. Todo se comunica, todo educa y todo tiene una historia. Gracias por acompañarme en este pequeño recorrido. Espero esta reflexión nos anime a mirar hacia el pasado, no como una carga, sino como una fuente de comprensión y de acción, porque solo entendiendo de dónde venimos, podremos elegir conscientemente hacia dónde vamos. Chao, chao.